Ya hace un año que había realizado este video junto con Touch Te Cuenta y debido al gran apoyo que tuvo es que nos volvemos a reunir para completar y actualizar este iceberg. ¿Sabes cómo va esto? Mientras más avancemos, más perturbador se pondrá el asunto. Sin más, hoy te presentamos el iceberg de un show más, actualizado y completo. Comencemos. Funko Pops. Al ser una serie popular, esta obviamente posee productos oficiales a la venta, como lo es ropa, accesorios y juguetes, pero en especial, sus figuras Funko Pop son destacables, ya que como se descontinuaron, son consideradas especiales y únicas, y si quieres adquirir una de ellas, deberías estar dispuesto a pagar cantidades altas. Existen rumores que dicen que su venta será reanudada, aunque no se puede saber con certeza. Juguetes feos. Se trata del primer juguete de la serie, puesto a la venta el 12 de julio del 2012, siendo retirado el 15 de julio del mismo año, es decir, 3 días después, y la verdad sí estaban medio raros los juguetes. De hecho, se burlaron de ellos en un episodio de la serie. Video musical Party Tonight. Fue publicado el 10 de marzo de 2012 por Cartoon Network en su página oficial y en la página de Facebook oficial de Un Show Más. Esto con el motivo de conmemorar el 1.000.000 de seguidores que alcanzó la página. También fue publicado 2 días después en el canal oficial de YouTube. Este corto no es muy popular, aunque sí es bastante raro, pero esa fue la intención desde un principio. Por eso se ven raros cosplays y escenarios al estilo de la banda de rock de los 80s y 90s. De hecho, podemos ver a Benson disfrazado como Michael Jackson en Thriller. 25 años después, es el cómic más conocido acerca de la serie y que muchos fans consideran canónico, pero esto ya queda a consideración de cada quien. El cómic nos cuenta qué pasó en el parque 25 años después. Comienza con Mordecai y Rigby contando aventuras para después dirigirse a jugar videojuegos, como los viejos tiempos, pero en eso, Benson les pide que por favor vayan por más hielos, así que se dirigen a la tienda y al llegar se topan con una nueva calle, la calle 11. La curiosidad les gana e investigan, terminando en una ciudad donde un tipo duende les ayuda a conseguir hielos, pero a cambio les devuelve su juventud y les quita sus hijos. En el resto del cómic, Mordecai y Rigby tratan de que sus hijos regresen con ellos, teniendo aventuras asombrosas, como nos tienen acostumbrados. En la descripción te dejo un enlace para que veas un video con el cómic explicado, y por cierto, lo más bonito de este cómic es que nos muestran el nacimiento de sus hijos. Doblaje modificado. Esto se refiere que el doblaje de la serie tuvo que ser modificado en muchas, pero en verdad, muchas ocasiones. Y es que no es broma, por algo Un Show Más es la serie con más censura de Cartoon Network. En algunas ocasiones, sobre todo en la primera temporada, los personajes llegaban a decir groserías. The $40 you two conned out of me with that stupid keyboard crap! Benson's gonna drop his balls when he sees how good we set up these chairs. Como era de esperarse, esto pasó en el idioma original, inglés, y esto ocurría porque J.G. Quintel no quería hacer la serie tan infantil, así que metía un poco de su cosecha. No obstante, Cartoon Network se lo negaba rotundamente. 2 in the NPM es uno de los primeros cortometrajes realizados por J.G. Quintel cuando aún era un estudiante de Carl Arts en el año 2006. Es un corto que se le atribuye directamente como una inspiración hacia Un Show Más. Nos hablan básicamente de dos sujetos que trabajan en una gasolinería a las 2 de la madrugada. Estando a 2 horas de acabar su puesto, Quintel le ofrece un caramelo a Marin, olvidando que le había agregado ácido, mientras se encuentran en la alucinación provocada por los estupefacientes. Existe una teoría algo especulativa que dice que estos cortos describen a la perfección la unión que tiene Un Show Más con la serie Close Enough. Explica que Un Show Más es el resultado de todas las veces que Quintel, o Josh, que es el protagonista de la serie, consumió sustancias
y es por eso que vemos, por ejemplo, la casa del parque, un arrendajo azul o demás referencias al show. Son elementos que sí existen y son reales, pero son exagerados y deformados. Billy Mitchell demandaría a Cartoon Network. ¿Recuerdas a Garrett Bobby Ferguson? Sí, pues fue basado en Billy Mitchell, ganador de varios récords mundiales en videojuegos y reconocido por aún ser un excelente jugador, a pesar de ser un farsante. Bueno, pues él terminó demandando a Cartoon Network por hacer un personaje en la serie Un Show Más basado en su imagen, sin siquiera haber dado los derechos. Lamentablemente perdió la demanda, dado a que el juez asignado declaró que Garrett Bobby Ferguson está respaldado por la primera enmienda de los Estados Unidos y no incumplió como tal al derecho de imagen. The Night from Lollyland es el primer corto que J.G. Quintel creó referente al programa, y muestra a Papaleta peleando con un mesero, ya que él paga con paletitas de sabores en lugar de dólares. El corto se emitió en uno de los podcasts semanales de Channel Federator, y fue ganador de la temporada 2005 del Festival de Cine Nicktoons. Este cortometraje se incluyó como contenido adicional en el DVD y en el Blu-ray de la primera y segunda temporada, aunque contuvo censuras. Como dato curioso, al final se hace referencia a Volver al Futuro. Cuando Papaleta se va en su auto volador, desaparece en un destello dejando un rastro de llamas. Esto también dejó implícito que habría más contenido al respecto. Toontubers. Mordecai y Rigby tienen una sección de videos en internet, específicamente en el canal de YouTube oficial de Cartoon Network Latinoamérica, en la cual hacen gameplays y le dan consejos a los gamers sobre diversos juegos, principalmente lo que sea del interés para la cultura popular, Among Us, Minecraft o Fall Guys, por mencionar algunos. Cabe mencionar que sí existen estos gameplays para otros países, pero honestamente no son tan populares. Además de estos, ellos han invitado a otros actores de doblaje a sus episodios, han colaborado con otros youtubers e incluso han hecho segmentos en conjunto con otros shows. Es extraño que suceda, pero sí llegan a transmitir fragmentos de estos videos en televisión, o se les llega a hacer menciones. Colaboración con Hora de Aventura. Se refiere al cómic no canónico que existe y narra una aventura en la que conviven estas dos series animadas. Por si no estás enterado, este punto lo vimos anteriormente en el iceberg de Hora de Aventura. Te recomiendo ir a ver ese video si te interesa saber más al respecto. Censuras y referencias. Como todas las series, y Un Show Más no es la excepción, se censuran escenas fuertes y se hacen referencias a aspectos graciosos de la cultura. Algunas censuras que podríamos recordar son, por ejemplo, cuando un mago orina en un arbusto, cuando un grano de café les da café a Mordecai y a Rigby de los pezones, o cuando Beto Bullicio baila de forma inapropiada. Y algunas referencias podrían recordarnos a Evangelion en la intro que hicieron parodiando el anime, cuando Mordecai dice ser fan de Hora de Aventura. ¡Soy fan de Hora de Aventura! ¡Me encanta! O el juego El Rey de Darkson, que es una referencia a Calabozos y Dragones. He hecho muchos videos sobre estos temas, te invito a que los veas. Adult Swim Show. Se tiene la creencia de que Un Show Más originalmente sería una serie para el mejor bloque de programación para adultos, Adult Swim. Esto debido a su contenido gráfico algo grotesco o explícito y las temáticas maduras que toca. Pero de hecho, los cortometrajes y pilotos de la serie fueron diseñados para recibir el apoyo de Cartoon Network específicamente. Todos los montajes y rumores son obviamente falsos, es decir, ¿quién podría comparar Un Show Más con Rick y Morty? Cameos cultura popular. Al ser una serie tan reconocida e influyente a nivel internacional, ha tenido numerosos cameos en otros shows. Por ejemplo, The Problem Solvers. En el episodio Hamburger Caves, podemos ver a la pareja por excelencia, el arrendajo azul y el mapache café, juntos comiendo restos de hamburguesa. En Hora de Aventura, en el episodio Ketchup, podemos ver a un pájaro azul gritando como lo haría Mordecai. En Matt, ni se diga la cantidad de veces que estos han aparecido. En el episodio Eso que falta, de American Dad, vemos como un arrendajo azul
le da sustancias a un mapache café. Vemos a los chicos en el episodio El aburrimiento del increíble mundo de Gumball. Aparecen en una sección de Adult Swim. Curiosamente, específicamente durante el segmento Glor del episodio Shapes. Y en cuanto a menciones en programas populares, mostraron un poco del episodio borrando la memoria en el programa en vivo de Jimmy Kimmel. La comida es droga. Muchos espectadores y fanáticos de la serie especulan que la comida podría hacer referencia a que los personajes consumen sustancias ilegales. Esto porque al ser una serie transmitida en un horario familiar y en un canal para niños, obviamente no pueden poner estas cosas. Además, sucede que, en algunos episodios, los personajes actúan raro después de consumir estos alimentos, llegando a tener alucinaciones y locas aventuras. Otra teoría muy conocida es la que menciona que en realidad los empleados que aparecen en el episodio piloto llamado 2 in the PM imaginaron cada aventura, ya que consumieron sustancias, tal como lo hacen en ese piloto. Anatomía de Benson es una explicación algo rebuscada, realizada por Luljea, la cual se basó en datos o pistas que nos da la serie. Por ejemplo, sabemos que tiene un esqueleto, por lo visto en el episodio llamado Batería de 150 piezas. Al parecer, así es como luce desnudo. Los chicles que posee por dentro, sin duda son parte de él, y hace que Benson sea Benson, aunque en el episodio de los unicornios, ellos mismos le sacan los chicles, lo cual es algo turbio y tiene una flexibilidad impresionante. Muchos teorizan que al ser una máquina de chicle, por ende, sus huesos están hechos de chicle. Te invito a que veas el video completo de Luljea para saber más sobre este tema, y como dato curioso que pocos han dado cuenta, si observas bien a Benson, los chicles representan su barba. Un último show más. Es un corto animado recientemente realizado por Astroboard, y obviamente, este no es canónico. Básicamente, muestra a un Benson esquizofrénico, quien alucina a un papaleta espeluznante que asesina a Mordecai a Rigby. Pero después, se nos revela que en realidad el asesino de los chicos fue el mismo Benson. Posiblemente hace referencia al episodio Piensa Positivo de la tercera temporada, en el cual Benson le grita a Mordecai y a Rigby con una ira contenida inmensa, y culpaba a Papaleta por no dejarle gritar. Además que en el corto, Papaleta parece ser el único testigo. Transformaciones eliminadas de trabajador temporal. Existe arte conceptual eliminado del 15º episodio de la segunda temporada que consistía en Doug Chablowski, o también conocido como el doble imitador, transformándose en todos los personajes principales mientras escapaba desesperadamente, y lo estás viendo en pantalla. ¿Cómo murió Fantasmano? Fantasmano es un personaje muy peculiar y querido entre los fans. Es el mejor amigo de Musculoso. Se conocieron en la prepa y aunque al principio se caían mal, con el tiempo su relación mejoró. No obstante, algo que muchos se preguntan es, ¿cómo es que él falleció? En el episodio de la salida 9B, vemos un pequeño flashback de Fantasmano, en el que, aparte de verlo en la escuela, lo vemos siendo un bebé. Pero, si te fijas bien, aparentemente sus padres son humanos, ya que al lado está la carriola, lo que podría afirmar esto. En otro episodio en donde Fantasmón, el hermano de Fantasmano, convierte a Mordecai y Rigby en fantasmas, podemos ver a su familia. Lo curioso es que nunca se menciona a su mamá, o al menos no se le puede ver. Solamente su padre hace aparición. Las teorías decían que Fantasmano fue concebido de una humana y un fantasma, pero esto se arruina cuando al final de la serie vemos a los hijos de Fantasmano, los cuales tienen esos rasgos de humano. Entonces, si los padres de Fantasmano fueran un fantasma y un humano, por ende también deberían tener rasgos humanos, pero no es así. Igual se menciona que las personas que sostienen a Fantasmano de bebé son personas que lo adoptaron, pero esto no tiene sentido. Mi conclusión, un tanto rebuscada, es que, como dijo Luljea en su video, la familia de Fantasmano sufrió de una maldición, y la razón por la que todos son fantasmas es porque su madre estaba muy enferma o algo por el estilo, en un punto en el que se encontraba entre la vida y la muerte, y no les quedó de otra más que convertirse en fantasmas para mantener a la familia reunida. Pero lamentablemente, la madre de Fantasmano no sobrevivió. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu teoría? Regular Show
La película fue la cinta de Cartoon Network que después de 11 años se estrenó en la pantalla grande. La última había sido la de las chicas superpoderosas. También fue la última película realizada después de 6 largos años, cuando se estrenó la cinta Todos contra los Sets. La película de Un Show Más tomó 2 años en realizarse, y aquí podemos ver viajes en el tiempo. Nos cuentan la historia de Mordecai y Rigby y el regreso del Padre del Tiempo. Estuvo prenominada a un premio Oscar como mejor película animada. Actualmente puedes verla en HBO Max, aunque si eres fan de la serie seguramente ya la viste muchísimas veces. Zoológico. Este es un dato que no muchos conocen, pero la serie no se iba a centrar en un parque, sino que sería un zoológico de humanos, en donde Mordecai y Rigby trabajarían cuidando a los humanos. En este zoológico de humanos habrían diferentes tipos de personas, como médicos, constructores, vendedores, etc. Es por eso que en el episodio piloto podemos ver a diferentes personas alrededor de Mordecai y Rigby cuando empatan 99 veces. También es por esta razón que se llegan a ver jaulas en este episodio piloto, pues en realidad no sería un parque, sino un zoológico. Al final, el creador de la serie leyó una sugerencia de cambiar la idea original, convirtiendo el zoológico en un parque normal entre comillas, y creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Clones. Al final del episodio, El Búho, vemos a los chicos conversar acerca de qué pasaría si existieran clones en el pasado al que regresaron. Rigby es quien hace esa pregunta, pero Mordecai le dice que eso no es posible. No puede haber 2 iguales en el mismo espacio y tiempo. Mientras que Musculoso sugiere que, si ese fuera el caso, pelearían hasta la muerte por decidir quién se queda. En ningún otro episodio volvemos a saber de estos clones. Pero, ¿te imaginas si todo este tiempo hemos estado viendo a unos clones? ¿Te imaginas lo épica que sería esa batalla? Promos extrañas. Existe una serie de promociones que salieron al aire en contadas ocasiones, las cuales son las promociones por parte de Teletoons. Al menos fueron los más raros que encontré. Si deseas ver estos videos completos, te dejo el link en la descripción. Final alternativo de Antipapaleta. En uno de los videos de orientación para villanos de Black Hat Organization, Black Hat analiza los casos perdidos del parque. Califica las tácticas, errores y metodologías de Antipapaleta de una forma bastante graciosa. Pero son tantas las fallas que le encuentra, que obliga a Fluj a llevarlo hasta Antipapaleta para castigarlo y humillarlo. Lanza a Papaleta, Omega Cranus, al sol, y Antipapaleta, o Malum Cranus, ahora es el alimento de una entidad espacial que se hace llamar Wobbolic. Evidentemente, estos hechos nunca se hacen canónicos, ni se nos ha dado indicio de que lo sean. Pero es curioso saber la potencial omnipotencia de Black Hat. Prácticamente, está manipulando a un ser de amenaza universal, capaz de borrar el plano existencial y reducir todo lo que existe a una interminable nada. Y aún así, Antipapaleta le teme a Black Hat, además de que parece que ya antes se habían conocido. Descartados. El guión original de Cuentos de Terror del Parque 2 era mucho más espeluznante e interesante que el que tuvo en el resultado final, pero fue descartado por ser demasiado fuerte para audiencias menores. Originalmente, después de que Benson contara la historia del tapizador, empiezan a notar tráfico, producto de un accidente en la carretera. Ven detenidamente y hay cuerpos cubiertos con sábanas, cuerpos que son los suyos, para después el paramédico y el conductor del auto revelar su apariencia calavérica. Ya no pueden escapar del auto y todos entran en un portal en llamas, de donde salen enseguida unas almas, dando a saber que oficialmente han muerto. Para terminar el episodio, se enfoca a una calabaza que nos dice «Feliz Halloween». Existen muchas ideas descartadas que, como la anterior, hacen prácticamente un episodio distinto, como lo son el guión original del episodio, El Lobo Zorrillo o Cuentos de Terror del Parque 4, pero si los mencionara, el video sería extremadamente largo. Señora Mellard.
Uno de los personajes más misteriosos y de los que menos se nos ha hablado es la madre de Papaleta. Solo la vimos como un personaje menor en el episodio, Skips contra la tecnología. Y por eso sabemos que estuvo casada con el señor Mellard. Y digo estuvo porque es muy probable que haya muerto mucho antes de los hechos de la serie. Nunca más se le volvió a ver, ni a mencionar, ni siquiera en el episodio final o en el episodio de Día de Acción de Gracias, que son episodios donde se vieron a todos los familiares de nuestros personajes. Los media. Existe una versión del episodio piloto, la cual fue hecha con Adobe Flash, con una animación y efectos de sonidos más simples, y se nota a simple vista. El único problema es que existen solo 2 clips de 7 segundos aproximadamente, cada uno de este capítulo. Se sabe que sí son oficiales, pero no están disponibles para su visualización en ningún lugar, a pesar de que se han hecho búsquedas exhaustivas. En una ocasión se creyó encontrarlo en una página rusa, pero fue un engaño. Por ahora, sabemos que Rebel Taxi fue quien hizo de conocimiento público la existencia de ese material, pero la interrogante más grande es saber de dónde sacó esa información. Verónica es la exnovia de Benson y ella haría su aparición en el capítulo de Mordecai y los Rigby's. Sin embargo, esta escena se eliminó, siendo un material desechado más de la serie. En realidad no se sabe por qué no se incluyó esta escena, tal vez por falta de tiempo. Se tienen estas imágenes del storyboard como prueba de su existencia, y supuestamente, Benson la recordaba en un flashback. Se dice que el personaje ni siquiera tuvo colores confirmados, pero Jennifer Hale iba a ser la voz de Verónica, ya que en los créditos del episodio aparece. Error en el episodio La Torre del Poder. Este episodio, en el que Musculoso revela que en sus buenos tiempos, cuando era joven y guapo y estaba bien mamey, ocurrió algo extraño en su transmisión, y es que los personajes, el fondo, los objetos, o sea, todo en ese episodio se ve muy raro, los colores se ven bien chafas. El creador confirmó que se trató de un error, y con el tiempo esto se corrigió. Sin embargo, muchas personas se espantaron y pensaron que su televisión se estaba descomponiendo. Esto hizo que fuera uno de los episodios de un show más con calificación muy baja. Paranormal Roommates fue el episodio piloto de una serie que copiaba a un show más, o al menos así se cataloga. Esta serie iba a ser creada por Ben O'Connor, guionista de un show más. Dicho piloto parece que está basado en un proyecto que había dedicado para la universidad, y simplemente prueba suerte al retomarlo. Es casi lo mismo que un show más, dos tipos flojos y despreocupados en situaciones muy raras. Pero en lugar de un mapache y un pájaro, como protagonistas estarían Pie Grande y el monstruo del lago Ness. De ahí el origen del nombre. Todo el episodio estaba perdido, pero logramos ver fragmentos en un video de Rebel Taxi. Actualmente, puedes verlo todo en el canal oficial de Cartoon Network. ¿En qué época está situada un show más? Es cierto que se teorizaba que la serie se situaba en los años 80s o 90s, esto porque en sus episodios vemos cosas antiguas, pero también llegamos a ver tecnología más avanzada y no propiamente de los años 80s, así que basándonos en algunos datos de la serie, puedo decirte con certeza que la serie no se basa ni en los años 80s ni en los años 90s. En el episodio de Beto Bullicio encuentran unas bebidas de 1984 y Rigby dice que eran de lo mejor, lo que da a entender que ya pasó tiempo desde aquella época. ¡Oh! ¡Radicola! ¡Caramba! ¡Era de lo mejor! Oh, es de las Olimpiadas del 84. En otros episodios vemos cómo usan la computadora y suben videos a internet, pero la prueba contundente se ve en el episodio llamado Bromista. Aquí Mordecai y Rigby viajan al pasado y parten del año 2004 hacia atrás, o tal vez del año 2005. Incluso Rigby dice esto: ¡Estamos en los 80s! Papaleta, ¿qué año es? Es 1982, por supuesto. ¿Lo ves? Con esto, confirmamos que la serie no está situada ni en los años 80s ni en los 90s, sino que en el año 2004 o 2005, y esto tiene sentido. Por eso es que ya tienen un poco más de tecnología, como computadoras o celulares. El VHS se empieza a reemplazar por el DVD, e incluso YouTube comienza a nacer.
Viajes en el tiempo. Este es un tema que no queda del todo claro, ya que entender los viajes en el tiempo de un show más, la verdad es que es muy confuso. La serie ha viajado en el tiempo un montón de veces, pero para este ejemplo veamos el episodio Un mal beso, en donde Mordecai arruina su primer beso con Margarita porque le apesta la boca. Así que avergonzado, quiere viajar al pasado para arreglar su aliento. Y aunque parezca imposible, la serie lo hace posible, ya que Rigby saca una máquina del tiempo, misma que compró por $15. Afortunadamente funciona y tratan de viajar al pasado para arreglar su mal aliento, pero no lo logran. Hartos de esto, viajan a la mañana de ese mismo día y le advierten a ese Mordecai que por favor use enjuague bucal, ya que más tarde besará a Margarita. Pero este no les cree, así que usa la máquina del tiempo y regresa a su presente, llevándose también la máquina del tiempo. Por suerte, Rigby había comprado 2 máquinas, ya que antes él viajó al pasado para comprar otra. Con esto, sabemos que lo que haces en el pasado afecta el presente. Continuando con la historia, persiguen al Mordecai que se escapó con la máquina del tiempo, llegando a la noche donde ocurrió el beso. El Mordecai de la mañana amarra al Mordecai de esa noche, pero Rigby y Mordecai originales lo detienen. Seguido a esto, Rigby regresa al presente con el Mordecai de la mañana, el que no quiso tomar el enjuague, y el Mordecai original se queda en esta nueva línea del tiempo. Destruyen las máquinas del tiempo y el Mordecai que amarraron desaparece por alguna extraña razón. Así que con esto sabemos que el Rigby que vemos en los próximos episodios no es el Rigby original, y en todo caso no sabe de la aventura que tuvieron. Tampoco sabemos qué pasó en el presente con el Rigby original, y algo que confunde demasiado es por qué desapareció este Mordecai, si en teoría debería desaparecer el Mordecai original, ya que no es de esta línea del tiempo. Muchas dudas surgen a raíz de este episodio, y es que los viajes en el tiempo son muy confusos. No volvemos a ver la máquina del tiempo hasta el especial de la salida 9B. Y te preguntarás, ¿no se supone que las máquinas del tiempo fueron destruidas? Pues déjame decirte que en esta línea del tiempo, en teoría, aún no hacen uso de ellas. Por lo tanto, es lógico que aún exista, pero se destruye en este mismo episodio de la salida 9B. Otro dato curioso es que, mientras persiguen a Mordecai, vemos esta escena. Vemos que mientras viajan en el tiempo, con ellos se llevan también a un zombie, pero nunca se nos dejó claro en dónde terminó este. Posiblemente el zombie terminó en el episodio de Mordecai y los Rigbys, ya que después de teletransportarse de los zombies, llegan a ese episodio. Hazme un favor. Es el episodio 18 de la temporada 2. Mordecai y Rigby se la pasan pidiendo favores. Skips les dice que no abusen, ya que podrían traer grandes consecuencias, pero ellos no entienden y siguen con los favores. Tiempo después, Eileen invita a salir a Rigby, y aunque se niega, Mordecai lo convence para que pueda salir con Margarita. Rigby acepta, pero a cambio, Mordecai deberá hacerle 10 favores. El episodio continúa, y Rigby avergüenza a Mordecai. Y no conforme con eso, al final le pide un favor demasiado vergonzoso, así que Mordecai se niega. Pero en eso, el parque comienza a destruirse, por lo que no le quedó de otra más que hacerlo. Y aquí, vemos a Mordecai en esta posición. Rigby lo graba, pero nunca se muestra qué fue lo que hizo Mordecai. Muchos fans asumen que el favor era hacer del 2 en público, y es por esto que Mordecai hace sonidos como de camión de basura, ya que literalmente dejó un cargamento. Otros afirman que hizo como si pusiera un huevo, pero la teoría de que Mordecai hizo del baño cobró más sentido para todos. Bob Says the N-Word. Es un video parodia en YouTube que trata de Papaleta diciendo la palabra prohibida con N. Honestamente, la animación y las voces son buenas. Te dejo el link al video en la descripción para que lo puedas ver por tu propia cuenta. Regular Hell. Es el nombre de una vieja cinta VHS encontrada y publicada en internet vía Twitter por el usuario Vaca Roboto. Él menciona que la compró en una venta de garage a una anciana quien solo le dijo, tómalo. En realidad, la obtuvo en Goodwill, que es una conocida tienda de segunda mano en los Estados Unidos, por lo que, probablemente, exageró con lo de la anciana. Este metraje no tiene mucho trasfondo, solo son gritos saturados y ojos rojos, mientras que Rigby se acerca a la pantalla y le vemos una boca realmente espeluznante. Es probable que solo se trate de una broma, aunque sí cabe destacar que, a partir de esta publicación, otros usuarios hicieron otras ediciones de Regular Hell, e incluso se escribió una creepypasta al respecto.
La verdad oculta de un show más. Algo que poca gente notó es el mensaje oculto que nos mostraba esta serie. Empecemos analizando el último episodio, en donde vemos cómo Antipapaleta puede convertir objetos en hojas de boceto, e incluso, cuando está exterminando a todos, convierte a Musculoso en un boceto, y a Rigby también, e igual a Mordecai lo hace parte de un storyboard, y puede verse el episodio piloto por unos segundos. Dicho esto, tenemos que ver el episodio llamado Conozcan a la Vidente. Aquí nos presentan a esta señora, y ella les menciona que conoce a todos los universos, mostrándonos una escena muy interesante. Cualquiera podría saber eso. ¿Oh, sí? Prácticamente, la vidente describe lo que ha pasado en estas 8 temporadas. Es como si ella les contara que son parte de un programa que llegará a su final. Después Aileen le menciona que por qué está tan calmada si el universo está por acabar, y la vidente responde esto. No es mi universo el que se acaba, es el tuyo. Es una pena no poder seguirlos viendo. Igual menciona que será una pena que no los seguiremos viendo, dando a entender nuevamente que son parte de un programa. Ya al final, la vidente los manda a Lolilandia, ya que Papaleta debe enfrentar a Antipapaleta, que ese es su destino, y aunque Papaleta le dice que si no existe otra manera de arreglar este conflicto, la vidente dice esto. ¡Pero debe haber otro modo! A veces hacer las cosas diferentes hace toda la diferencia, pero de nuevo, amamos las repeticiones. Una vez en Lolilandia, vemos unas pinturas, las cuales nos explican que cada milenio, Papaleta y Antipapaleta tienen una gran pelea que siempre termina en empate, reiniciando al universo. Mordecai observa estas pinturas y se da cuenta de todo, y aunque intentan hacer las cosas diferentes para que esta vez no termine en empate, no lo logran, y vemos cómo todo el universo comienza a reiniciarse, convirtiendo todo en bocetos y en storyboards, tal como ya lo habíamos visto antes. Así que la pelea termina con un choque de puños, y los envían de nuevo al primer episodio, tal cual lo dijo la vidente y los escritos, pero en esta ocasión, Rigby y Mordecai recuerdan todo y vuelven a la batalla con ayuda del teclado mágico. Una vez de vuelta, cosas extrañas pasan, se convierten en bocetos. Mordecai es parte de un storyboard. Vemos un fragmento del episodio piloto, y seguido a esto, Antipapaleta menciona que la realidad se está revelando. La tela de la realidad se está develando. Ya al final, Papaleta recuerda las palabras de la vidente y logra vencer a Antipapaleta, aunque esto le costó su vida, pero solo así pudo lograr que el reinicio se rompiera y que la serie continuara, obteniendo un gran desenlace. En conclusión y recapitulando, la vidente sabe todo sobre los universos de los diferentes programas, sabe y es consciente que son parte de una caricatura, ya que los observó todo este tiempo, hasta su final, siendo testiga junto con nosotros del final del programa. Por otro lado, Antipapaleta podría haber sido el único ser que les podría haber mostrado su realidad, es decir, que son una simple caricatura. ¿Qué significa el final de un show más? Todos recordamos esta escena. Canatron, VHS. Un show más. ¡Oh, pero qué gran show! Pero nadie sabe qué podría significar. Bien, retomando el punto anterior, Papaleta al final entendió que sacrificarse era la única manera de acabar con el reinicio constante del universo y así poder darle un verdadero final al programa, comprendiendo cuál es la realidad de su universo. Es por eso que al final nos muestran a Papaleta sacando esta cinta VHS, ya que se convirtió en uno más de esos personajes que son conscientes de su realidad. Cabeza Enorme murió. ¿Te acuerdas de este personaje llamado El Cabezón? El cual trató de vengarse de Papaleta por robarle el puesto en las luchas. Bien pues, al parecer, no tuvo un agradable desenlace. Rigby.avi es una creepypasta, la cual nos cuenta la experiencia de un tipo al ver este archivo, y al parecer es un supuesto video maldito de la serie, y que si lo ves, cosas raras comienzan a pasarte.
now.